Bien, ya, ahora sí, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. No estaba grabando y por lo tanto pongo el día para el video. Eh, Resulta que hoy día es 19, sí, 19 de octubre. Estábamos hablando de lo que quería reforzar, que son sus habilidades matemáticas, más que nada. Porque ustedes ya han resolvido una actividad que es relacionada con simplemente utilizar una sola ecuación, lo que es muy simple y es muy irreal. No siempre van a encontrar con una sola ecuación. Por ejemplo, tienen que empezar a aprender a lo que es despejar. Tienen que dominarlo, hacerlo así, ¿ya? Porque mientras antes, mejor, ¿ya? Porque también es algo que no es algo que no vayan a utilizar en la vida. Ya, yo, por ejemplo, siempre utilizo este tipo de ejercicios porque tienen que tener en cuenta que lo que es matemáticas es transformar ciertos conceptos, ciertas variables en una incógnita, se podría decir. ¿Ya? Por ejemplo, veamos. Sí, es que, a ver, ¿cómo traducirlo en un ejemplo chiquitito? Imagínense, lo voy a hacer nomás. Tengo una cajita donde yo puedo poner 5 manzanas. Manzana, mira qué linda manzana y deliciosa y jugosa se ve. Ah, qué bonito dibuja su profesor de física. Ya, entonces finalmente, las 5 manzanas, vamos a ver, las 5 manzanas. Para ello, por ejemplo, yo les puedo dar 3 manzanas. Ya voy a esforzarme un poquito más. Vamos a ver, ¿cómo podría dibujar una manzana? Una cosa así, como un corazoncillo, pero así, y después utilizo los avances de la tecnología para poder multiplicar esto 3 veces. Mire usted, cómo copia y pega este profesor. Y bueno, me salió más grande, no era la idea, pero bueno. ¿Ya? Entonces tengo 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo que agregar para poder llenar la caja, por ejemplo? ¿Ya? ¿Quién me podría decir? Es algo súper simple, está claro. Faltan dos manzanas. 2 manzanas, bien. A lo mejor lo voy a reiniciar nomás. Faltan 2 manzanas, es decir, aquí simplemente tengo que aplicar estas 2 manzanitas que tengo acá. Copiar y pegar. ¿Ya? Aquí simplemente sumo esas 2 manzanitas para poder generar, ya pues, para poder tener una caja de 5 manzanas en este caso. ¿Ya? Esto que apliqué aquí, esto es lo que es una incógnita. Esto que tengo aquí, esto es la incógnita, O también llamado X. o también llamado lo que es X. No solamente X, porque una cosa aquí tenemos ecuaciones de primer grado, son las llamadas ecuaciones de primer grado, donde solamente hay una variable, ¿ya? Pero más allá de X puede ser Y, puede ser A, puede ser B, puede ser C. Generalmente así como el meme que yo tenía en mis tiempos, era el hecho que decía, yo entendía las matemáticas hasta que empezaron a aplicar las letras. No le tengan miedo a las letras, chicos. Las letras simplemente muestran lo que es la incógnita, el qué es lo que tengo que obtener, o más que nada, qué dato es el que me falta, o qué variable estoy considerando, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que es esta incógnita, es lo que es X, que en este caso dijimos que para saber cuántas manzanas, o sea, cuántas manzanas tengo que agregar para contener 5, lo que tienen que hacer, bueno, ahora ya más allá de hablar de manzanas y todo, dijimos que tenemos 3 manzanas más X va a ser igual a 5, ¿no es cierto? 3 manzanas más una cierta cantidad va a ser igual a 5 manzanas en una caja. Entonces, aquí es donde uno empieza a utilizar lo que es ¿cómo decirlo? Unos ciertos conceptos matemáticos para llegar a obtener ese resultado de X, ¿ya? Donde aquí vemos que lo que tengo que hacer es despejar la incógnita, es decir, dejarla sola. Exactamente, tal como dice Rodrigo, paso restando hacia la derecha, o sea, 5 menos 3 igual a 2, o sea, X igual 2, exactamente, es decir, X va a ser igual,
como esta de aquí está sumando, va a pasar restando. Ya, va a pasar Y restando. serían ¿Cuánto? 5 menos 3 igual a X. Sería 5 menos 3 igual a X, donde finalmente X es igual a 2. ¿Ya? Eso es el tema finalmente del despeje. Ahora, esto es que en el caso de las sumas, en el caso de las restas, ahí no van a tener ningún problema, me imagino que lo dominan totalmente. Unos más que otros, porque insisto, a algunos de ustedes les puede parecer muy obvio lo que estoy haciendo, es como profe, ¿para qué anda repitiendo esto? Si quizás cuando lo vieron. Pero hay personas que todavía no lo tienen muy claro, ¿ya? Por si acaso. Lo otro es que finalmente se puede hacer exactamente lo mismo, pero en vez de restas o sumas pueden haber multiplicaciones, ¿ya? Donde yo puedo decir, ahora en un caso real, un caso real. No, es que va a ser mucho dibujo, me va a demorar mucho todavía, pero bueno. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo 5 multiplicado por 2, esto claramente va a ser igual a 10. Bueno, hoy no está tocando el timbre, pero estoy en clase, no nadie me interrumpa aquí. El 5 por 10 igual a 10, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es que elimino, si dejo el 5 como incógnita? Me quedaría x por 2. ¿Cómo puedo llegar a despejar el x en este caso? Pasar el 2, dividiendo. Ya, perfecto. Hay personas que me respondieron y aparentemente me dijeron lo mismo. Muy bien. Va a ser el 2 dividiendo. Entonces aquí lo que es como una regla general es que el hecho de que en un principio si se está multiplicando va a pasar hacia la derecha, pero dividiendo. ¿Ya? Decir, este de acá va a pasar dividiendo. ¿Ya? Es decir, queda algo como esto. X va a ser igual a 10 dividido en 2. ¿Ya? Una vez que ya llegamos a esto, lo que es una fracción, donde sí, ustedes me podrían decir, ya, pues 10 dividido en 2 es igual a 5, simplemente. Pero también entramos a lo que es el simplificar. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo, porque esto es una división simple, que 10 dividido en 2 es igual a 5, simplemente. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un número más complejo. Vamos a ver 20 y... No, un número más complejo, vamos, quizás 100. ¿Ya? 100. Vamos a ver, entonces, imaginemos que un número multiplicado por 5 va a ser igual a 100. ¿Qué tengo que hacer en este caso? No, mejor no. Multiplicado por 20 va a ser igual a 100. Dividirlo. Pasarlo dividiendo. Ya, ¿pasar qué dividiendo? ¿A quién? 100 dividido en 20. 100 dividido en 20, perfecto. Dividido en 20. Ya, aquí es donde finalmente, aquí, aquí ya uno empieza a aplicar lo que es la simplificación. ¿Ya? Porque 100 dividido, uno puede dejar el valor como 100 dividido en 20, pero idealmente es tener un número natural, es decir, un número sin fracciones. ¿Ya? Que a veces puede suceder que se va a presentar, a veces que no, a veces que no. Pero aquí entra lo que es la técnica de simplificación. Hay algunos que podrían decir, ya, tengo 100 dividido en 20, que es lo mismo que eliminar los 0 del 10 Los con el ceros. 20, y queda 10 dividido en 2, que es lo mismo que 5. Ya, ni un problema. ¿Ya? Pero hay más de una manera también. Hay maneras que son unas más simples que otras y todo, pero hay algunas personas que se sienten más cómodas haciendo otros tipos de otras maneras, más que nada. Y eso es el tema del mínimo como múltiplo, que habíamos hablado en la clase pasada. Pero más allá de eso, más que complicarnos con el tema del mínimo como múltiplo, les voy a recomendar el siguiente método, que es utilizando los números primos. ¿Quién me podría decir qué es un número primo? ¿O cuáles son los números primos que se le puede ocurrir? Que no se pueden ¿Ya? dividir por 2 o algo así. Los números primos son aquellos que solo se pueden dividir por uno y por sí mismos, no por otro número. ¿Ya? Por ejemplo, el 2 se puede dividir por 1 y se puede dividir por 2. El 3 se puede dividir por 1 y se puede dividir por 3. El 5 se puede dividir por 1
y se puede dividir por 5, pero ni uno, no otro número. El 7 también. Por ejemplo, un número que no sería primo sería el 4, ¿ya? Que se puede dividir por 1, también se puede dividir por 2, por lo tanto ya no es número primo, y también se puede dividir por 4. El 6, que se puede dividir por 6, se puede dividir por 1, por 2, ya por 3 también, por tanto no es número primo. Es simplemente los números primos son aquellos que se pueden dividir por 1 y por sí mismos, y tal como dice aquí Rodrigo también, el 11, ¿ya? ¿Por qué digo estos números primos? Porque aquí pueden utilizar estas técnicas para ir simplificando también, no necesariamente así como recomendándoles números para ver si es que se pueden simplificar, serían el 2, perdón, el 2, utilicen el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y también, así estoy aquí más allá de mencionar los números primos, les estoy entregando números con los cuales a ustedes les conviene simplificar, ¿ya? Por lo tanto, aquí en vez del 11 voy a agregar el 10, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Aquí finalmente tengo que buscar un número de esta lista que me sirva para dividir ambos números de la fracción, para ir simplificando cada vez más esta fracción. Ya la vez anterior utilizamos el 10, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a utilizarlo de nuevo, voy a utilizar el 10, entonces este número dividido en 10 y este número dividido en 10 me va a dar igual a 10 dividido en 2, ya perfecto, puedo seguir simplificando inclusive, y ahora puedo utilizar el 2. Este número dividido en 2 y este número dividido en 2 me va a dar entonces 5 sobre 1, que es lo mismo que 5, ¿ya? ¿Todo bien ahí? Ahora también, insisto, pueden haber otras técnicas, pueden utilizar cualquier otros números. Aquí en este caso, el más simple es S. Pero imagínense que hubiese tenido otro caso como, veamos, utilizando el 7. Vamos a ver. Imagínense que hubiese tenido un X igual a, vamos a ver, a X. Deme un segundo. Tiene que ser algo más brillante. 6, ya, perfecto. A 18 sobre 6. ¿Ya? Entonces, insisto, tengo el 2, el 3, el 5, el 7 y el 10. Insisto, estos son simplemente recomendaciones de cómo ir simplificando. ¿Ya? ¿Qué números considera? Profe, el 10 no va, ¿Ah? va el 11. Sí, es que insisto, estos son recomendaciones, no son números primos. ¿Ya? Números recomendados para simplificar. ¿Ya? Entonces, donde están los números primos y el 10. A eso voy. ¿Ya? Son números que les recomiendo utilizar para que ustedes empiecen a simplificar. Por ejemplo, aquí tengo el 18 y el 6, o sea, 18 sobre 6. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden utilizar la técnica simplemente de, ya, pues, puedo utilizar el 2 primero. ¿Ya? Entonces, simplifico, divido el 18 dividido en 2 y el 6 dividido en 2 me va a dar 9 sobre 3. ¿Ya? Ah, y ahí me doy cuenta, mira, la única manera que puedo utilizar, o sea, para continuar simplificando, es simplificar por 3. Es decir, utilizo el 3 ahora, 9 dividido en 3, 3 dividido en 3 me va a dar igual a 3 dividido en 1, por lo tanto, simplificado es 3. ¿Ya? Estas son técnicas que ustedes tienen que empezar a simplemente dominar. ¿Ya? Lo que es el despeje y lo que es la simplificación, donde una manera recomendada de simplificar, muy bien Rodrigo, el, la manera más simple de simplificar es utilizando estos números. Insisto, yo insisto también, ustedes quizás tengan un nivel más avanzado, que yo lo desconozco, porque no he ido a sus clases de matemática, pero yo por lo menos les digo, ahora necesitan por lo menos este nivel, por lo menos, ¿ya? Entonces, por eso, necesitan saber despejar, necesitan saber simplificar. ¿Cómo se simplifica? Ahí les acabo de mencionar. Bueno, con unas recomendaciones para poder simplificar. Utilicen el 2, el 3, el 5, el 7, el 10. Ahora sí que eso como mínimo. ¿Pueden utilizar otros números? Sí, definitivamente. Pero ahora si es que no domina mucho las matemáticas, ¿qué pasa?
hay gente que tiene otras habilidades, de todas maneras. También existen otras habilidades, también no significa que todos tengan que saber matemáticas así exactamente como cualquiera. Sí, hay personas que saben más matemáticas que otros, por lo menos entonces les digo, usen estas técnicas y en este curso van a estar bien. ¿Ya? Y quizás también más adelante van a tener que aprender un poquito más y van a seguir igual de bien. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, resulta que nosotros estamos viendo una cierta ecuación que es el de la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm. Que aquí en vez de, aquí se ve de manera general con solamente variables. Acuérdense que habíamos visto lo que eran las incógnitas, que en ese caso era el X, como también pueden ser distintas letras. En física, esas distintas letras, cada una de las letras consiste en una variable distinta. ¿Ya? Por eso aquí teníamos lo que es el I igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad de corriente, es decir, cómo va el flujo de las cargas, intensidad de corriente, o qué tan rápido es el flujo de las cargas, o cuántas cargas van pasando una cierta cantidad de tiempo, va a ser proporcional al voltaje, que es la cantidad de energía que se le entrega a cada una de las cargas, y va a ser inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Resistencia eléctrica. Punto aparte, por si acaso. Acuérdense que voltaje es lo mismo, por si de repente les aparece en cualquier libro, inclusive en algún documento de internet, es lo mismo que diferencia de potencial. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Voltaje y diferencia de potencial, lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí se está viendo de manera general, sin necesidad de tener un número. Aquí tenemos prácticamente 3 incógnitas, donde necesitamos 2 para obtener la otra. ¿Ya? Eso es lo importante aquí, que finalmente estas ecuaciones generan proporciones. ¿De qué manera lo definiré? De esta manera. Vamos a ver lo que es, aquí recuerden, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a ver aquí unos ejemplos en la simulación. Ups, el WhatsApp. Voy a ver aquí en el chat por si acaso, porque que yo sepa solo Rodrigo fue el que... ¿Ya? Ya, perfecto, todo bien. Ya, entonces, aquí resulta que tengo distintos circuitos con distintas variables. Vamos a ver lo típico. Vamos a considerar primero aquí. El voltaje que tiene este circuito es de 9 volts. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí en mi pizarra, por si acaso. Tengo un voltaje de, que lamentablemente no puedo mostrar los dos al mismo tiempo, sería ideal. Un voltaje de 9 volts. Y tengo una resistencia, como dice aquí, de 10 ohm. Entonces, ¿qué hace lo que es esta ley de Ohm o qué hace esta ecuación finalmente? Vamos a pasar a lo que es aquí recuerden bien, el voltaje de 9 volts y tengo una resistencia de 10 ohms. Yo les puedo preguntar, ¿cuánto es la corriente eléctrica? Y ustedes van a tener que simplemente utilizar la ecuación de la ley de Ohm, ¿ya? Que en este caso sería lo que voy a hacer aquí, dejar de compartir, compartir pantalla, inicio, ya, ahí sí. Entonces, resulta que teníamos un voltaje de 9 volts, como dice aquí, y una resistencia de 10 ohm. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer aquí para obtener lo que es la intensidad de corriente, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Dividir? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo la ecuación que dice intensidad de corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. ¿Ya? ¿Qué hago con los datos que tengo a la derecha? Dividirlos. ¿Dividirlos cuál con cuál? 9 dividido en 10. 9 dividido en 10. Pero siempre recuerden lo que es las unidades de medida. Porque es súper importante, chicos. Aquí tienen que poner el volts, que se puede traducir como voltaje, y el ohm, que en este caso yo lo puedo traducir con esta herradurita aquí.
¿Ya? También me pueden decir ohm nomás, no tengo problema. ¿Ya? Y ahí es como entonces tengo la intensidad de corriente que es de 0,9. ¿Qué se acuerda cuál era la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amperaje, ampere. Exactamente, amperaje, que es lo mismo que una A simplemente. ¿Ya? Entonces ahora voy a llegar a lo que es aquí y voy a ver cuánto es mi corriente y es efectivamente de 0,9 amperes. ¿Ya? Pero ahora, lamentablemente, no siempre les van a dar el voltaje y la resistencia. No siempre van a tener que simplemente utilizar esa ecuación que les acabo de dar y reemplazar el voltaje acá y nomás ahí. No. De repente, yo voy a darles lo que es el voltaje, por ejemplo, 10 volts, y la corriente, que es de 0,5 amperes. ¿Ya? Tengo un voltaje de 10 volts y una corriente de 0,5 amperes. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí en mi pizarrita. A ver, un segundito que tengo que eliminar ciertas cosas. Para poder tener espacio y generar todo esto más rápido y sin problema. Ya, ahora sí. Entonces, 5 ohms tiene. Tendría de tener 5 ohms. 5 ohms. Vamos a ver. Sí. Ya una persona me dijo ahí 5 ohms, que fue, si no me equivoco, Millón. Alonso. Alonso Muñoz. Ya, Alonso. Perfecto. Vamos a ver, veamos. Tengo que dejar de compartir aquí, lamentablemente. Compartir aquí, pantalla, iniciar. Vamos a ver, Samsung Notes. Entonces, tenemos la ecuación de siempre, que es la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Resulta que teníamos un voltaje de 10 volts, teníamos una intensidad de corriente de 0,5 amperes, y yo les pregunto, ¿cuánto es la resistencia eléctrica? ¿Qué tengo que hacer para calcularla? Multiplicar ¿Qué con qué? la intensidad, no, el voltaje por la intensidad. El voltaje por la intensidad. Entonces tú dices que la resistencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿eso? Sí. Ya. Ahora, aquí Alonso dijo, oye, resistencia es igual al voltaje por la intensidad. Si yo quiero despejar en esta ecuación, la resistencia, ¿qué me podría decir cómo se despeja? ¿Quién me podría decir cómo despejo la R? Ay, no, ya vi mi error, profe. Ya, Dije perfecto. multiplicar en vez de dividir. Exactamente. Bien, pero ¿cómo despejo aquí? Aquí pueden Pero considerar... igualmente llegué al mismo resultado. No, 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 no va a llegar al mismo resultado. Tú dijiste 5 ohms, si no me equivoco. Vamos a ver. Entonces, aquí, como ya hemos dicho, aquí tienen que dominar bien lo que es el despeje. Ya Resulta vi mi que error, profe. Ya. de la Me nueva. arrepiento. Ya, entonces lo vamos a borrar. Aquí Alonso no dijo nada. Bien. Bien, resulta que aquí tienen que aprender a despejar bien porque antes nosotros teníamos entendido que si, por ejemplo, yo tengo, no sé, pues, x por 2 igual a 10, simplemente teníamos que x va a ser igual a 10 dividido en 2. Simplemente porque el 2 está multiplicando el x, pasa dividiendo el 10. ¿Ya? Aquí, pero para hacerlo al revés, tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo x es igual a 10 dividido en 2, vamos a ver. 5 es igual a 10 dividido en x, es decir, esto va a ser igual a 5 por x igual a 10, ¿no es cierto? Entonces, para despejar el x va a ser igual a 10 dividido en 5. ¿Qué hice aquí? Resulta que el x está dividiendo al 10, por lo tanto va a pasar al otro lado, al lado izquierdo, multiplicando. Y luego este 5 resulta que está dividiendo al x, por lo tanto va a pasar al lado derecho, dividiendo. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer en este caso. Resulta que
la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, lo que significa entonces que, vamos a ver, como está dividiendo al voltaje, va a pasar multiplicando hacia la izquierda. Entonces, intensidad de corriente por la resistencia va a ser igual al voltaje. Y como yo quiero despejar la resistencia, entonces esto va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Porque como está multiplicando aquí, va a pasar a la izquierda, a la derecha, perdón, dividiendo. ¿Ya? Ahora puede que, como como lo estoy viendo con letras, puede que le complique un poquito, así que vamos a verlo, en vez de con letras, lo vamos a ver con números. ¿Ya? Porque quizás se pregunten por qué tengo que despejar R, porque eso es lo que estoy buscando primero que todo. Así que vamos a reemplazar primero los datos. Yo tengo que la intensidad de corriente es de 0,5 amperes. Y eso es igual al voltaje, que es de 10 volts, sobre la resistencia que yo la desconozco, pero la quiero obtener, y por lo tanto la tengo que despejar. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Eso es lo que acabo de explicar ya 2 veces, lo voy a explicar una tercera vez. ¿Ya? Resulta que aquí la resistencia está dividiendo al voltaje, por lo tanto, para poder despejar la resistencia tenemos que pasar, en vez de dividiendo, pasar multiplicando. ¿Ya? Es decir, 0,5 amperes por la resistencia va a ser igual a 10 volts. El tema está que yo quiero despejar la resistencia todavía. Esto está haciendo, el 0,5 amperes está multiplicando a la resistencia. Por lo tanto, para despejarla, el 0,5 amperes tiene que pasar dividiendo a el voltaje. Es decir, la resistencia va a ser igual a 10 volts sobre 0,5 amperes. ¿Ya? Y ese sería entonces el resultado de la resistencia. Así es como despejo la resistencia. Lo cual, si se dan cuenta, es lo mismo que cambiar la posición de la R, es decir, la resistencia, con la posición de la intensidad de corriente. Solamente así podría hacerlo todo esto mismo, lo puedo hacer en menos pasos, haciendo un cambio de posición, y es exactamente lo mismo. Y ahí yo tengo justificado eso. Ahora, hay personas que puede que les complique la división de números decimales. ¿Qué puede pasar? De todas maneras. Ahí yo lo que recomiendo es que se deshagan simplemente de estos números decimales. ¿Cómo? Multiplicando por 10, pues, ¿ya? Es decir, yo puedo multiplicar esto, aquí al numerador lo puedo multiplicar por 10 y al denominador lo puedo multiplicar por 10. Eso me va a dar igual entonces a 100 volts sobre 5 amperes. ¿Qué resultado me da esto? Igual a 20. Porque ya yo ya sé de memoria que 100 dividido en 5 es 20, por si acaso. ¿20 qué? Como estamos hablando de resistencia, esto me tiene que dar en... Serían 20 ohms. Exactamente, 20 ohms. ¿Ya? Eso es lo que tienen que considerar bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, finalmente, mientras ustedes estén multiplicando el denominador y el numerador con el mismo número, van a generar lo que es una equivalencia. ¿Ya? Por ejemplo, voy a compartir pantalla aquí. Si se dan cuenta, si yo pongo la calculadora y yo pongo 10 dividido en 0,5 me va a dar 20. Y 100 dividido en 5 me va a dar 20. Eso es lo que yo hice recién en la pizarra, una equivalencia. Como multipliqué el numerador y el denominador con exactamente el mismo número, me resulta que es el mismo resultado. Son equivalentes. ¿Ya? Así que eso, vamos a ver otras demostraciones aquí con respecto a esto. Que bueno, primero que todo, si se dan cuenta, aquí tenemos distintos circuitos donde aquí resulta que, quiero que piensen más que nada de manera cualitativa, solamente viendo esto. Tengo exactamente la misma resistencia, si se dan cuenta tengo rayita roja, rayita negra, negra, amarilla. Roja, negra, negra, amarilla. Exactamente la misma resistencia. Pero la intensidad de corriente, ¿en cuál de las dos es mayor? Entre estas dos.
¿qué me podría decir? ¿Cuál tiene una intensidad de corriente mayor? Quizás no se pueda mover muy bien, a ver. La de la derecha. Exactamente, sí, el de la derecha. Al tiro les digo, por personas que, porque yo lo veo en mi tablet y no se ve tan fluido, ya no sé si ustedes lo ven más fluido que yo. Resulta que el de la derecha tiene una mayor intensidad de corriente, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo supo? Bueno, resulta que si yo hago eso mismo, aquí se puede ver que la intensidad de corriente es menor porque las cargas se mueven más lentito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el tercero, que se nota más, la intensidad de corriente es mucho mayor porque se mueve mucho más rápido, ¿ya? Pero solamente tomando estos dos casos, resulta que el de la derecha tiene una mayor intensidad de corriente porque las cargas se mueven más rápido, ¿ya? Ahora les pregunto, si tengo la misma resistencia, pero tengo una intensidad de corriente distinta, ¿por qué la intensidad de corriente es mayor en este caso si las resistencias son iguales? Tengo los mismos obstáculos. ¿Qué resulta que es distinto para que la intensidad de corriente sea distinta? ¿Qué me podría decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay de distinto entre estos dos circuitos si es que la resistencia es igual? Me lo pueden escribir, me lo pueden decir por el micrófono. El Díganme. voltaje. ¿Cómo? ¿El qué? El voltaje. El voltaje. La pila. Bien. Bueno, no, Jeremy lo lamento, pero es lo que hay. Va igual. Ahí verás en la grabación segundo. Exactamente, muy bien. Las dos personitas que participaron es la pila, el voltaje finalmente. Es distinto. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vean en lo que es en lo que quiero que vean en la pizarrita, ¿ya? Con respecto a lo que da a conocer la ecuación. Vamos a ver. Ya, el primero ya lo tenemos. Quiero saber el de este. Tenemos un voltaje de... Perdón, no quería eso. Quería esto. Porque nosotros ahora habíamos despejado la resistencia, ahora quiero que aprendan a despejar el voltaje. Resulta que tenemos la misma resistencia que es de 20 ohms y una corriente de 1 ampere ahora. Antes teníamos de 0,5, ahora tenemos de 1 ampere. ¿Por qué pasa esto? Por lo que me dijeron que la pila, en este caso, tiene un mayor voltaje. Por lo tanto, la intensidad de Es de corriente... 20 volts. Sí, es de 20 volts, pero más allá de Sí. saber el número, mejor tienen que aprender a calcularlo, porque no siempre van a tener este instrumento. Sí. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, lo que tienen que aprender es bien cómo despejo el voltaje, cómo obtengo el voltaje, sabiendo ciertos datos. Ustedes ya saben que la resistencia es de 20 ohms y que la corriente es de 1 ampere. ¿Ya? Así que vamos a pasar ahora a la pizarrita. Vamos a ver, compartir pantalla, iniciar Samsung Notes. ¿Ya? Resulta que teníamos, insisto, la misma ecuación de siempre, intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. Y, sí, mi intensidad de corriente era de 1 ampere, mi Y la resistencia resistencia era de 20 de ohms. 20 ohm, bien. Y yo les pregunto entonces, ¿cuánto es el voltaje? Ya sabemos que es de 20, pero ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo lo obtengo? Si es que yo no tuviese ese instrumento. Es intensidad por resistencia, que nos daría 1 ampere multiplicado por 20 ohms. Ya, perfecto. Entonces, tal como dijo su compañero Alonso, resulta que ahora la resistencia que está dividiendo el voltaje la paso multiplicando a la intensidad de corriente. Es decir, multiplicando acá. Intensidad de corriente por la resistencia, no importa el orden también, no se preocupen, puedo poner R por I, da lo mismo. Va a ser igual al voltaje. ¿Ya? Los factores de una multiplicación afectan al producto. El orden de, claro, el orden de los factores no afecta al producto. Producto se refiere a multiplicación, por si acaso. Entonces también puedo cambiar el orden aquí para que sea más bonito. B es igual a R por I. O como a mí me gusta decirlo, I por R. Por eso la ley de Ohm es la ecuación del BIR. B igual a I por R. ¿Ya? Que a mí me lo enseñaron así. A yo se lo estoy enseñando como intensidad igual a B sobre R, pero a mí me lo enseñaron como el BIR. Por si acaso. Bien, entonces, lo que es la intensidad, simplemente aquí ya tenemos que empezar a reemplazar los datos. ¿Ya?
La intensidad dijimos que era de 1 ampere y la resistencia dijimos que era de, perdón, 20 ohms. Y Por lo 1 tanto, por 20, todos sabemos, es 20. claro, aquí ya 1 es por 20, 20. 1 por 20, 20 volts, exactamente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos entrega la ecuación, este tipo de información. Esta habilidad de obtener información es lo que nos entrega la ecuación, porque finalmente hay una proporción. Si se dan cuenta, en el ejercicio anterior resulta que teníamos un voltaje menor y por lo tanto teníamos la misma resistencia en ambos casos, pero tenemos un voltaje menor. Y como el voltaje menor, es decir, la pila se podría decir tiene entrega menos energía a las cargas, nos da una corriente, una intensidad de corriente menor. Pero si yo aumento ese voltaje a uno de 20, voy a obtener lo que es una intensidad de corriente mayor. Eso es lo que nos entrega finalmente esta ecuación, la ley de Ohm. Nos dice que hay una relación entre el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente, donde si por ejemplo tenemos exactamente la misma resistencia, pero distinto voltaje, entonces la intensidad de corriente va a ser afectada. Donde, como aquel circuito que tenga mayor voltaje, va a ser el que tenga una mayor intensidad de corriente. ¿Ya? Eso es lo que nos indica finalmente la ley de Ohm. Vamos a ver también, bueno, ya calculamos, ya despejamos todo sabiendo cómo, o sea, ya despejamos ejercicios sabiendo o sea, teniendo de incógnita la resistencia, teniendo de incógnita la intensidad de corriente, teniendo de incógnita el voltaje. En este caso, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tengo tiempo? No, no tengo tiempo. La próxima clase voy a ver un tema más complejo. Pero bueno, aquí simplemente voy a tener que abarcar bien. Aquí, por ejemplo, tengo una resistencia de 25 ohms y tengo una intensidad de corriente de 4 amperes. ¿Qué, profe? ¿Qué, profe? Que no escuché bien. Ya, aquí tengo en este circuito una resistencia de 25 ohms, que es una resistencia mayor a las de las demás, que eran unas de 10, otras de 20, aquí estamos hablando de 25. Y tengo una intensidad de corriente de 4 amperes. De nuevo, entonces, ¿qué significa? ¿Por qué tengo una intensidad de corriente mayor al de las demás? ¿Qué diferencia tiene esta con las demás? ¿Por qué tengo tanta intensidad de corriente? 4 veces más llega a ser 1 ampere. Aquí tengo 4. ¿Qué creen ustedes? Y ya que son 100 volts. Ya, bien. Súper bien, son 100 volts. Eso finalmente lo pueden ver a través del cálculo, donde acuérdense que el voltaje, pues no estaba compartiendo que soy idiota. Ahí está, por eso yo no entendía cómo no me podían responder. Ahí sí, ya. Tengo una resistencia de 25 ohms y una intensidad de corriente de 4 amperes. Yo les pregunté, oye, ¿por qué resulta que esta corriente es mucho mayor a las demás? Bueno, ahí resulta que Alonso ya mencionó que y resulta que la pila tiene mayor voltaje, mucho mayor al de las demás, que llega a ser de 100 volts. Antes teníamos solamente de 20, de 10, ahora es de 100, ¿ya? Y por eso tenemos una intensidad de corriente mucho mayor. ¿Cómo puedo calcular el voltaje? Bueno, ahí acuérdense el tiro, la ley de Ohm es igual a VIR, intensidad de corriente por la resistencia, es decir, intensidad de corriente que es de 4 por la resistencia que es de 25, 4 por 25, 100 volts. Eso es lo que nos indica la ley de Ohm, que sabiendo dos variables, sabiendo la intensidad de corriente y la resistencia, puedo obtener el voltaje. Sabiendo la resistencia y el voltaje, puedo obtener la intensidad de corriente. Sabiendo la intensidad de corriente y el voltaje, por ejemplo, puedo obtener lo que es la resistencia. ¿Ya? Eso es lo que nos ayuda finalmente la ley de Ohm. Y si se dan cuenta, es algo maravilloso porque finalmente
lo que es física es traducir de manera matemática el comportamiento de fenómenos físicos. Aquí estamos hablando de electricidad, intensidad de corriente, y resulta que vemos esta proporción de que si aumento el voltaje o aumento la resistencia, se va a afectar la intensidad de corriente, y eso lo puedo calcular, o por lo menos hacer una estimación de ello. Porque, insisto también, estos son en casos totalmente ideales. Cuando uno habla de ya de la vida real y utiliza estos mismos instrumentos de la vida real, hay unas ciertas diferencias que son muy pequeñitas, porque hay que considerar bien lo que es las interacciones del aire, el tema de la impureza del cobre, por ejemplo, muchos factores que afectan un poquito el cálculo, pero la proporción sigue siendo la misma, ¿ya? Así que eso, chicos, eso es lo que le quería enseñar hoy día. La próxima semana vamos a hablar de sistemas un poquito más complejos, ya que me gustaría llegar a ese nivel. Ya me encantaría que lleguen al nivel de hacer algo como esto, por ejemplo. Miren, Ya, profe. imagínense que tengo aquí 2 baterías, por ejemplo, y tengo aquí 2 resistencias, ¿ya? Y yo les puedo dar dos resistencias que están en serie, ¿ya? Y yo les puedo dar, por ejemplo, el valor de una sola. Y ustedes a través de una ecuación podrían llegar a obtener el valor de la otra. Una vez que ustedes dominan eso en octavo, genial, ¿ya? Les va a ir Ya, bien. profe. Pero eso va a ser como preguntas desafío. Más que nada, lo que me importa por ahora es que despejen bien la ecuación común y corriente. Así que eso, chicos, dejamos la clase. Despejar bien. V y R. Claro, exactamente. El miércoles hay O vir. reforzamiento. Sí, hay reforzamiento este miércoles, sí o sí, porque ahora ya Ya, estamos profe. empezando a enseñar bien lo que es el despeje, y ahí también voy a enseñar lo que les acabo de decir, por si acaso, ¿ya? Así que eso, es una ventaja estar en reforzamiento desde ahora, por si acaso. Así que eso, chicos, que les vaya súper bien, que tengan bonita semana, y eso. Muchas gracias por su participación. Chao, que estén Chao, bien. profe. Bye, bye. Cuídese. Vaya bien. Chao. No se ponga. Profe. Chao. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Adiós. Finalizar.